Bienvenidos a la sesión 10. Vamos a resolver el quiz número 5 a petición del público. Entonces, la primera es el cálculo de esta integral. Entonces, ¿qué estaba? Ok, estamos viendo esta identidad del ángulo doble. Vamos a cambiar el seno por 1 menos coseno, pero voy a cambiar el zeta por nx porque conviene hacerlo así. Entonces, permítanme un momento porque aquí tengo que cerrar este paréntesis. Ciérrate, por favor, paréntesis. Gracias. Entonces, aquí me queda 2 veces el ángulo menos 1. O sea, coseno de 2nx más 1 dividido entre 2 es coseno de nx, coseno al cuadrado de nx. Entonces, esto lo puedo cambiar naturalmente por esta expresión. Y esa expresión, bueno, coseno de 2nx entre 2, la integral de coseno es seno, o perdónenme, la antiderivada es seno, pero por regla de la cadena debería dividirlo entre 2n, ¿sí? Luego queda aquí el 2, evaluado de 0 a 1, más la integral de un medio, que la antiderivada es x medios. Sí, pero qué raro, otra vez me vuelve a quedar como lo mismo que ayer es lo, ¿de acuerdo? No sé, y entonces aquí me va a quedar seno de 2n sobre 4n. Cuando evalúo en 0, seno de 0 da 0, más un medio, menos nada, entonces, y no sé por qué. Y es que en ninguna de las opciones está este un medio. ¿Ayuda? Sí, no, ese un medio nunca salió. Pero entonces, pero claro, ustedes marcan pues el que tiene esta estructura, ¿no? El que Ya más se sea, Es parezca. que yo no sé, yo supongo, Armando, que es por ser una constante, que el profe tal vez, y como podría ponerse también más o algo así, él solo quería como ver que nosotros supiéramos como más que todo, de la forma principal, digámosle así, sin la constante. Yo siento que fue por eso, porque él siempre me ha dicho que, bueno, él una vez me dijo que si quedaba un medio así, se es que, podía como tomar con el es que maceo, no, no sé qué. A mí me quedó igual. es que no está bien. Es que la antiderivada de esto, o sea, la familia de funciones es seno de 2nx sobre 4n más x sobre 2, más una constante c. Aquí hay una x. Mm, ujú. Cuando yo evalúo, a pesar de que aquí no haya una n, cuando yo evalúo, evaluando la familia de funciones, porque aquí estamos evaluando en x. Entonces, n, a pesar de que también es Así. variable por ser natural, lo tomo como una constante. Entonces, esta es la familia. Cuando está de 0 a 1, la constante, pues interprete, no sé, podría ser como 0, pero si la constante fuera otro valor, entonces aquí un medio con este otro puede que sí se cancelen, pero me entienden, ahí está el detalle. Sí, sí, sí. Pero, ok, digamos que bueno, la estructura es esta, ¿está bien? Em, y es que para decir ya quedó grabado. Háblelo con el profe, ¿verdad? Para correr el saludo. Siguiente. Integral. Ah, esta es bonita, muchachos. Integral de x cuadrado sobre a cuadrado menos 1 sobre b cuadrado de x. Vamos a ver qué comentó el público. Sí, y es que, no, ahorita les cuento. Mejor cuando termine de grabar. Está bien. Bueno, entonces esta integral hacemos cambio trigonométrico. Conviene cambiar x sobre a como
secante de zeta sobre b. Entonces, perdónenme muchachos, no sé si les queda claro por qué es así. Porque esto está elevado al cuadrado, x sobre a está elevado al cuadrado, menos, esto es una constante elevado al cuadrado, 1 sobre b a la 2. Y entonces, cuando tengo x variable menos constante, el cambio de sustitución trigonométrica que conviene es ese algo igualado a la constante que se está multiplicando aquí, perdón, igualado a secante por la constante que se multiplica aquí en la raíz de esta expresión. Entonces, por eso es esta de acá. Entonces, el de x sobre a es igual a 1 sobre b, secante es secante por tangente, su derivada. Muchachos, algo importante y que me parece que a algunos se les está yendo ese detalle. Cuando uno hace, y esto es muy importante, cuando uno hace sustitución en integral, tiene 3 pasos, de los cuales 2 son obligatorios y el último depende si es indefinida o definida. Cuando usted hace sustitución, entonces usted dice u igual a f de x, el primer paso, y el segundo paso es calcular su diferencial. Esto es necesario, muchachos. El diferencial no es un decorativo. Acuérdense que aquí lo que estamos diciendo es tengo esta función y le multiplico, hago cada vez infinitamente más pequeño el x, o sea, estoy calculando todos los rectangulitos que quedan ahí. Entonces es necesario que haya aquí, perdónenme, aquí me faltó la derivada, es necesario que vaya esta sustitución, si no eso está malo. Y algunos dejan perdido ese diferencial. El diferencial es necesario. Y paso número 3, si la integral es definida, esto es necesario, definida, el cambio de límites de integración. Entonces, eso es necesario, muchachos. Eso es exactamente igual como cuando ustedes hacían sustitución en límites, que cuando usted decía x va para 0 y hago sustitución de yo no sé qué, entonces la u va para otro valor. Pero esos son pasos necesarios, muchachos, porque si no, entonces la integral que ustedes están escribiendo, que es equivalente, no igual, equivalente, este diferencial preserva esa equivalencia a la hora del producto, preserva esa equivalencia, y la integral definida, como estoy moviéndome en otro eje, entonces hay un corrimiento y entonces también hay que cambiar los límites de integración. ¿Ok? Esto es importante, como que lo tengan en cuenta, porque si no, entonces eso va a estar malo. Permítanme un momento. Debo mandar algo importante. Ok, pero sí, me interesa, muchachos, que por favor tengan muy en consideración que cuando usted hace sustitución, esos pasos son, o sea, es parte de los ingredientes cuando uno hace sustitución. No es como que, ay, sí, solo sustitución. Por favor, ténganlo muy en consideración. Ok, entonces, si yo hago esto, me queda integral. X es a sobre b, secante de zeta. Ay. Y aquí me queda secante al cuadrado menos 1, que eso es tangente, a sobre b al cuadrado todo, por tangente al cuadrado, raíz, y el diferencial es secante por tangente, 1 sobre b, secante por tangente. Ahí. Voy a tratar de no hacer tanta formalidad porque si no va a perder tiempo. Ok, este se cancela con este, la queda abajo. A y B salen de la raíz, entonces me queda A cuadrado abajo, B arriba, integral de la secante se cancela, esta tangente se cancela con todo esto raíz, y, no, pues se cancela un montón de cosas, ¿qué es esto? ¿Estoy haciendo bien? Sí, sí lo estoy haciendo bien, porque me queda de X,
de cita, perdón. Entonces eso es cita. Ah, no lo estoy haciendo bien. Porque, ay, muchachos, qué vergüenza. Ustedes están viendo todo lo que yo estoy haciendo. Y el ejercicio nada más preguntaba cuál era la sustitución trigonométrica. La sustitución trigonométrica que había que hacer era esta. Pero bueno, así aprovechamos y vimos cómo era la integral. ¿Está bien? O sea, ustedes tienen que marcar esta. ¿Está bien? Pero bueno, más C, luego se hace la sustitución. Esto era innecesario. Las disculpas del caso. Ok, paso número 3. Y digo, pregunta 3. Al realizar la sustitución, ok. U igual secante de X. En tangente de 7X, secante a la 4 de X. Conviene entonces, muchachos, bajar de grado impar a par. Entonces voy a escribir tangente. No, lo voy a poner acá, tangente. Ok. Como la U va a ser secante, el diferencial va a ser secante por tangente. Entonces, para el cálculo del diferencial necesito, ya tengo la tangente, necesito una secante. Entonces le voy a robar a esta una secante. Y entonces me queda secante a la 3 y tangente a la 6. Y entonces, si yo hago eso, voy a cambiar tangente a la 6 por tan al cuadrado, todo elevado a la 3. Y luego esto me va a quedar como 1 más secante. Perdón. Eh, secante menos 1. Ahora sí, hago el cambio que me da aquí de sugerencia. Entonces esto me va a quedar, me quedé sin espacio. Ay, Señor, líbrame de todo mal. Integral de u al cuadrado menos 1 a la 3. U a la 3 de u. Y esto es, muchachos, u a la 6 menos 3u al cuadrado, 4, más 3u a la 3. No, a la 2. Menos 1. Todo multiplicado por u a la 3. Y entonces aquí me va a quedar u a la 9 menos 3u a la 7 más 3u a la 5 menos 3u a la 3 de u, o sea, opción C, al menos en el caso de Danielita. Dudas. Perdón, a mí me da dos opciones. Entonces, tengo esta expresión. Ok, esta primera es verdadera, muchachos, porque si yo hago esto por fracciones parciales, bueno, esta es irreducible.
Entonces ustedes pueden poner aquí un a entre x más bx al cuadrado, como es el algoritmo. Y luego pongo la otra lineal, pero si yo resuelvo esto, esto es esto. ¿Sí? Entonces es lo mismo. Entonces la primera es verdadera. Y la segunda, que tengo integral de x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado más 3 todo al cuadrado de x por fracciones parciales. Entonces sería, también sería verdadera, porque entonces me queda la primera, que es ax más b, y la segunda, cx más d, x al cuadrado más 3 todo elevado al cuadrado. Ujú. Entonces, por consecuencia, ambas son verdaderas. Ok. Ay, esta sí, sí, mucho trabajito. Ni sé qué número era. Bueno, vamos a poner 4 y vamos a poner entre comillas 5. Integral de x cuadrado raíz de 64x cuadrado más 36. Bueno, ahí el profe se equivocó. Era un dz, pero va con x, ¿verdad? Que si yo hago ese, creo que igual ustedes lo que les cambian son los numeritos de aquí. Como es una suma, entonces conviene hacer 8x, que es todo lo que está elevado al cuadrado aquí, es igual a 6, que es lo que está elevado aquí al cuadrado, por la tangente. Entonces, de x va a ser igual a 6 octavos por secante al cuadrado, que es la tangente de, la derivada de la tangente. Ujú. Si yo elevo al cuadrado la x, me queda que x es igual, x al cuadrado, disculpen, 36 sobre 64, tangente al cuadrado. Entonces, en esta expresión me queda 36 sobre 64, tan al cuadrado. Esta expresión factorizo el 36, y entonces me queda 36 por tangente al cuadrado más 1. Eso es secante al cuadrado. Y arriba me queda 6 sobre 8 secante al cuadrado de zeta de zeta. Entonces, el 6 de acá con el 6 de acá se cancela. Este con este. Entonces, ¿qué va a pasar? 36 abajo. 64 por 8, 216. O estoy mamation mucho. 512. Está terriblemente muy equivocado. Y luego, una secante de acá se cancela con toda esta de acá. Entonces me va a quedar cotangente al cuadrado de zeta por secante de zeta de zeta. Que simplificando aquí un poquito, la mitad de 512. Ah, bueno, pero tendrá sexta. Yo creo que sí tiene sexta. No, tiene sexta un choto. Tal vez tiene cuarta. 128. No, pero qué terrible, porque me quedan números tan grandes. Lo habré hecho bien. 36 abajo, 512 porque es 64 por 8. ¿O será que simplifican 2? 9, es que 9 por 4, sí, pero no me está dando. No me está dando. Bueno, aquí lo que interesa es ver que hay muchas formas de reescribir esto.
pueden ver la secante como cosecante entre cotangente. Entonces de aquí se cancela este con este. Pero es que este numerito de acá, no sé, muchachos, si es que ustedes no tienen idea, como yo soy tan malo para esto de la aritmética, 512 entre... Es que te estoy dividiendo entre 4, me está quedando 128. Daniel, ayuda. Es que voy. A ver, Piense más. saco el 6, 8x. Ajá. Voy. Estoy analizándolo. Muchachos, todos ayuda. Atentos. Es que, no, lo voy a tener que hacer lento entonces. Porque raíz... Esta expresión... Es que yo simplifiqué. Yo me acuerdo que arriba creo que me queda un 64 y abajo un 8. Y también arriba me quedaba un 6 y abajo un 36. Ah, es que sí, yo creo, yo estoy multiplicando, estoy multiplicando y tengo que dividir. Es 64 entre 8, claro, y eso es 8. Ahora sí, porque entonces todos tienen cuarta, y esto es 2, y esto es... Ahora sí. Ujú. Sí, muchachos, es que este y este no se multiplican. El que se multiplica es este por este y uno por este, ¿sí? Orejita. Entonces yo lo estaba haciendo mal, pero bueno, no importa. Vas. No. Ok. Y la última. Ay, ¿viste qué montón que hay que hacer? Al calcular las integrales que se obtienen en el proceso. Y esa última es por fracciones parciales, Daniela. Sí. Okay. Y bueno, confiaré en Diosito, que es x menos 5, x menos 12. Integral de x al cuadrado menos 17x más 60 sobre x al cuadrado. Ah, pero no tienen el mismo grado, tiene que dividir entonces usted primero. Tienen que dividir. Entonces usted tiene que escribir x cuadrado más 0x más 0 dividido, y se lo dije, ¿verdad? Pero dije 1. Entonces x cuadrado menos 17x más 60. Paso todo mundo positivo, negativo, positivo. Este se cancela y aquí me queda 17x menos 60. Entonces 1 integral de 1 de x más integral de 17x menos 60 dividido entre x al cuadrado menos 17x más 60, que si quieren podemos factorizarlo aquí. Esto es 5 y 12 y necesito que ambos den negativo, entonces lo pongo en negativo. Y bueno, y esto obviamente es x y x. Se está haciendo inspección o tanteo, ¿verdad? Que es que tanteo suena así como que a la suerte. A mí me gusta más inspección. Ahora sí, esto lo hacemos por fracciones parciales. 1 de x más integral de... ok, no, antes de hacer eso voy a escribir las fracciones parciales correspondientes, que sería a sobre x menos 5 más b sobre x menos 12. ¿Quieren que lo haga, muchachos, o confían en mí? Bueno, más bien confío yo en Daniela. 25 sobre 7 y b tiene que ser 144 sobre 7. Directísimo, muchachos. ¿Verdad? O sea, esto es muy directo. No, muchachos, ¿verdad? O sea, ustedes multiplican A por este, B por este y resuelven ya sea como un sistema de ecuaciones porque igualan polinomio con polinomio, o toman valores para x5 y x12
y así averiguo estas constantes. ¿Okay? Igual de todas maneras, no lo voy a hacer porque tengo entendido que estos números son diferentes para ustedes, ¿no? Entonces, por eso no valdría la pena porque fue como muy personal para cada uno. Bien. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? ¿Cómo lo vieron? ¿Vieron cuáles fueron sus errores? Ok. Sí. Perfecto. Entonces, ahora sí, a lo que nos compete, aplicaciones de integrales. Entonces, esta parte es muy calculera, muchachos, es muy ingenieril esto. Al menos ustedes sí ven longitud de arco, o sea, que es como una especie de perímetro, lo pueden ver. O sea, vean lo interesante de la integral, muchachos, es que yo no estoy calculando solo áreas, es como la aplicación como más directa, porque aplicación de área entre curvas es haga la resta entre esta menos esta y ya, queda directo. Pero usted también puede calcular perímetro y puede calcular áreas y puede calcular volúmenes. Y no sé si lo vieron ustedes, yo sé que el semestre pasado no, pero no sé si vieron área de un sólido de revolución, o sea, la cobertura. ¿Lo vieron o no lo vieron? Creo que no. Y entonces, también hay una fórmula para eso. Entonces, y esto es para introducirles la idea intuitiva, muchachos, de que la integral es una generalización para la medida. O sea, con esto yo estoy midiendo funciones en todos los sentidos que yo conozco de 1, 2 y 3 dimensiones. Y entonces ustedes intuitivamente pensarán, pues entonces puedo también calcular el hipervolumen de un sólido o un hipersólido, por así decirlo, en 4 dimensiones, en 5 dimensiones. Claro que se puede, con integrales. La integral de arriba, muchachos, es muy poderosa, pero se queda corta en algunas cosas. Luego está la integral de Lebesgue, que esa es la que sí me ayuda a hacer todavía más generalizaciones. ¿Ok? Pero por ahí les dejo entonces la idea, muchachos. Esto es muy, muy de análisis, pero bueno, ahí está. Entonces, si yo quiero calcular, tengan estas formulitas a mano, por favor, la longitud de arco de una curva, que básicamente viene siendo como su perímetro. Entonces, L es igual a la integral de AB de la raíz de 1 más f' de x al cuadrado de x. Si yo quiero calcular el volumen de un sólido de revolución, el volumen correspondería a la pi veces la integral de a b de f de x todo elevado al cuadrado. Esta es la primera, que este es el método de discos. Que esto, muchachos, solo funciona para funciones suaves, en el que usted le puede hacer curvas. Bueno, en realidad, no, olviden lo que yo les dije. Para curvas suaves, nada. Para cualquier curva que usted le aplica sólido de revolución, porque si usted lo ve, al fin y al cabo, lo que yo tengo, se están formando circunferencias. Entonces, lo que yo estoy haciendo con esto, muchachos, es, ¿quién es el radio? El radio es la altura. Intuitivamente creo que ustedes ya lo han visto, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo... Ahí dejaron una tarea tocando ese punto justamente. ¿En qué sentido, Joel? Que en una de las preguntas que al grupo nos tocó nos habla justamente de volumen de sólidos de revolución, o sea que sobre las fórmulas en el eje, en los ejes. Lo que no me quedó claro si es exclusivamente sobre el eje X, las revoluciones que se van dando,
Y también sobre el eje Y, o es porque estoy derivando un poco, también hay fórmula de revolución con método disco, arandela y otros más por ahí. Entonces no sé por qué se refería a estas fórmulas. Pero sí, 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 sí. Me parece que ustedes lo vieron, ¿no? Es que En los falta una clase. apuntes. Ah, pues sí, Loco, pues. digamos, yo en los apuntes que yo ojeé, sí es esta. Entonces, estoy tratando, muchachos, de hacer la circunferencia así que quede como tridimensional. Ojalá ustedes puedan imaginárselo bien. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que yo estoy girando esto, digamos que lo estoy girando con respecto al eje X. Entonces, aquí está el eje X, aquí está el eje Y. No voy a entrar en detalles que este sería, ay, santo Dios, gracias. No voy a entrar en detalles que este sería el eje Z por correspondencia, pero lo que me interesa es que vean cómo se está girando. Entonces, cuando yo me ubico, si yo lo veo así, o sea, vamos a ver, es que no tengo ok, yo lo estoy girando de esta forma. Entonces, si yo lo veo así, desde el centro, y le empiezo a dar vueltas así, lo único que yo estoy viendo entonces son círculos. Entonces, si yo ubico justo aquí el eje Y me paro justamente aquí y tomo una altura, o sea, ubique ese punto y sálgase de la pantalla. Entonces, imagínense que tienen el eje X justo apuntándole a sus ojos. Entonces, la figura que se le está formando, muchachos, aquí está esta inclinación, que es la funcioncita que les acabo de poner, y cuando lo giro se van a estar formando estos discos. Y entonces, la distancia, el radio que se forma de aquí a acá es la altura f de x. Y entonces, ¿cómo yo calculo, muchachos, el área de un círculo? Pi por r al cuadrado. Pi por el radio, que es f de x al cuadrado. Pero entonces yo estoy calculando todas las áreas. Es que todas las áreas de todos los círculos. ¿Cuál es la propiedad matemática que me da de poder yo moverme y estar sumando infinitamente muchas cosas? Pues la integral, muchachos. Entonces estoy integrando al fin y al cabo esto lo que están integrando. Eso es entonces lo que se conoce como método de discos. Cuando lo hacemos más general, el volumen del sólido de revolución entre dos curvas, entonces corresponde a la diferencia pi por la integral de AB de la diferencia de la que está más arriba menos la que está abajo. Entonces es básicamente una generalización cuando tengo dos curvas. Y aquí lo que se forman son huecos. Ahorita yo tengo varios ejemplos de eso. Les voy a mostrar unos applets de GeoGebra para el cálculo de estas cosas. Se los voy a pasar. Bueno, los que estuvieron conmigo el semestre pasado, probablemente ya los tienen, pero los que no, pues entonces yo se los paso, ¿verdad? Entonces, este se conoce como el método de arandelas. Hay otros métodos, hay el método del cilindro. El método de cilindro arandela. El método de cilindro es como si fueran los rollos de papel higiénico. Entonces aquí está, entonces yo voy capa por capa. Pero muchachos, la idea intuitiva es esto que yo les digo, esto es muy sencillo cuando son círculos. ¿Qué pasa cuando las figuras son cuadrados? O sea, ¿qué pasa cuando más bien lo que yo tengo aquí es un cuadrado? Y luego otro cuadrado más grande. Y luego otro cuadrado más grande. Entonces, la idea intuitiva es que usted busque una generalización del área de esto en expresión de la función y luego usted le aplique integral, porque la integral es lo que me aplica el volumen, porque estoy calculando las infinitas áreas. ¿Se entiende? Pero esto no es discos, esto es otra cosa. ¿Está bien? Pero esa es la idea intuitiva, es muy bonito. Es muy bonito esta parte, porque en esencia usted empieza a entender cómo cobra sentido la integral, que es el asunto de estar sumando infinitamente una expresión. Ok. Armando, una Hola. consulta.
Todos los ejercicios que se vayan a dar en integral, en el tema de revoluciones, ¿se va a dar sobre el eje X o también se puede dar sobre el eje Y? Se puede hacer sobre el eje Y y se puede hacer sobre cualquier recta. Entonces, de hecho, vamos a hacer ejercicios en una recta para que vean cuál es la diferencia. Y sé que también se puede hacer sobre una oblicua, pero no conozco su fórmula. Estoy casi seguro que lo único que hay que hacer es una transformación, porque cuando uno lo hace, puedo aprovechar y se los explico de una vez, no importa. Digamos que yo tengo esta curvita y quiero rotarlo hacia esta recta. Entonces, hago primero su reflexión y luego, entonces, intuitivamente lo que va a pasar es que se van a formar aquí los círculos. Entonces, cuando yo hago todo este sólido, estas son las capas que se forman, parece como un volcancito, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago esto, Joel, uno lo que hace es un corrimiento de la función, porque aquí, vea lo que la función que hay aquí es como si fuera, bueno, esto es x igual, que sé una constante k. Entonces, yo estaría haciendo k menos esta función, y esa es la que elevamos al cuadrado. Y eso sería el volumen. ¿Entienden más o menos la idea? Sí, ya me ubico mejor. Ok. Pero, y cuando estamos sobre el eje Y, entonces, bueno, obviamente correspondería a una recta horizontal. Entonces, restamos sobre esa constante, pero tendría que escribir mi función en términos de Y, o sea, despejo la X para que me quede en términos de Y, y aquí sería el diferencial de Y. Y claramente los límites de integración cambiarían, porque serían las imágenes de estas dos expresiones correspondientemente. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos, cuándo conviene hacer este cambio de X y y cuándo no. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si en una hora me da tiempo de hacer todo lo que yo tengo planeado con ustedes. Esta es muy larga. Si me da tiempo... Bueno, la manito de Jesus. Regálenme un momento para copiar esta imagen. Porque si me pongo a hacer el dibujo, no lo logro, muchachos. No lo logro. Ah, bueno, pero yo tengo aquí el PDF. A ver. No, tardó demasiado. Impresionante. Ok, vamos a calcular el área entre curvas de esto. Calcule el área sombreada. Y tengo esta función z. Ok. Si no se aprecia, de hecho casi no se... Ok, esto me gusta más. Se ve mejor. Es que, muchachos, yo no sé qué tan expertos son ustedes en GeoGebra. Esto está hecho en GeoGebra. Y para aumentarle la calidad, para que se vea como vectorial, uno lo guarda en formato EPS, pero no el archivo. Usted se va a guardar como y exportar. Espérense ya. No, se los voy a enseñar. Creo que vale la pena enseñárselos. Porque ustedes, cuando vayan a hacer sus exámenes, qué terrible cuando una imagen está pixeleada. Es terrible. Entonces, ¿dónde está? Compartir aquí. Ventanita, GeoGebra. Entonces, ustedes crean sus cositas muy bonitas, ajá. Y entonces, usted viene aquí y le da exportar. Y entonces, vista gráfica de imagen PNG, EPS. Entonces, usted puede exportar esto de acá a la vista gráfica. De hecho, usted para ajustar ¿cómo se llaman? Los márgenes, usted hace más chiquitita la ventanita. Y entonces usted le da exportar.
EPS, yo creo que no se va a ver. No, voy a compartir toda la... Uy, no puedo compartir toda pantalla porque casi me jalo torta. Les presento toda la pantalla. Entonces, cuando estoy aquí, usted le da a exportar. Y entonces, en EPS, que es el que yo utilizo, una unidad a una unidad me lo tira muy delgadito. Entonces, yo prefiero que una unidad represente 10 centímetros. Entonces, eso me lo hace con una mayor resolución y con 100 todavía más. Entonces, cuando usted lo mete a LaTeX, en formato EPS, LaTeX permite EPS, él hace un convertimiento automático en PDF y se ve súper nítido, es impresionante cómo se ve, casi que vectorial. Entonces, es una recomendación que les doy para que vean cómo hacer eso. ¿Ok? Bueno, entonces, tenemos el cálculo, queremos calcular esto, entonces, el truco para hacer área entre curvas es que usted busque la función techo y la función piso. Y yo no estoy hablando de estas funciones, ¿verdad? No estoy hablando de estas. Cuidado, se me confunde. Eso es otra cosa. Eso es para redondeo. No. Aquí es cuando yo estoy aquí. ¿Quién funciona como piso? Esta función. ¿Quién funciona como techo? Funciona esta y esta. Entonces aquí hay un punto delimitante. Este punto es el que yo voy a marcar. Y luego aquí, esta es la función techo y el piso funciona aquí y aquí. Este es otro punto que tengo que ser delimitante. Y luego claramente, muchachos, tengo que calcular estos puntos, que es donde está la separación. Entonces, intuitivamente, y eso me permiten, vamos a ver la gráfica número 2. Ven qué bonito que se ve. Entonces voy a recortarla para entregárselas en el PDF. Este es básicamente la construcción que yo estaría haciendo. Entonces, necesito averiguar estos valores. Entonces, esta integral va a ser la integral de este valor a este valor. ¿De cuál función? De la función f menos la función h. Esta va a ser la integral de este valor a este valor de la integral g menos la función h. Y así sucesivamente con todos. Entonces, tenemos que calcular cuatro integrales. ¿Qué? Entonces, calculemos estos puntos. Bueno, este punto es como que muy obvio, es el 0, ¿verdad? Ok. ¿Cómo averiguo este punto? Este punto es la intersección de la función g con la función h. Ok. Intersección de f con g es igualar ambas. Eh, 4x es igual a 2, x es igual a 1 medio. O sea, este vale 1 medio. ¿Cuál sería este punto de acá, muchachos? Sería el punto en la intersección entre la función g y la función h. Entonces, intersección entre la función g y h. Ahí. Correspondería a menos 2x más 3 igual a la raíz de x. Ah, por cierto, lo tuve que poner como un medio porque cuando yo exporto esto en raíz, GeoGebra se pone loco, no sé, no lee esto. Entonces, por eso lo lee un medio. Es el único limitante que he visto, que cuando exporto no lee el símbolo de radix. Bueno, entonces, que es como el único que se mantuvo, que es el vinculum. Creo que así el vinculum era antes cómo se hacían los paréntesis, cómo se agrupaban las cosas. Era el vinculum. Me parece que fue Descartes el que propuso esto. Pero sí, digamos, a mí esta notación me parece como un gran abuso, tanta línea. Pero bueno, yo entiendo las raíces que se mantienen por el vinculum y por eso no se quita. Bueno, entonces, muchachos, si elevamos al cuadrado esta expresión,
me va a quedar que 4x cuadrado y menos 6x. Qué raro, algo no me calza. Ah, es que es 12, claro. Más 9 es igual a x. O sea, 4x cuadrado menos 13x más 9 tiene que ser 0. Y eso solo se cumple cuando x vale 1. O cuando vale, creo que el otro es 9 cuartos. Sí, o x igual 9 cuartos. Pero intuitivamente, muchachos, bueno, se van a dar cuenta que este valor de acá es 3 medios, entonces necesariamente este tenía que ser 1 y este 9 cuartos. Pero eso lo podemos hacer en un momentito. El cálculo de este punto sería entonces la intersección entre G y P, o sea, intersección entre G y P es menos 2x más 3 igual a 2x más 3. 4x es igual a 6. Y 3 medios es igual a x. Entonces este punto es 3 medios. Por consecuencia, este tiene que valer 1. Y aquí nuevamente es la intersección entre G y H. Entonces aquí tiene que ser pues el punto. No, esto no está bien. Este es H con P. Intersección H con P. Pero cuando yo tengo 2x menos 3, espérense muchachos que creo que estoy haciendo mal. Sí, es que aquí va un menos. Porque si no se cancelaban los 3, ¿verdad? Las disculpas del caso. Igual a la raíz de x, cuando elevo al cuadrado me queda otra vez esta ecuación. Entonces voy a llegar a la misma solución. ¿Por qué? Porque vean que es el inverso aditivo de esta. Pues cuando elevo al cuadrado se quitan esos menos. ¿Cuál es el que hace la diferencia? Pues usted es el que lo tiene que observar. ¿Dónde está uno y dónde está el otro? Aquí 9 cuartos. Ahora sí. Entonces vamos a calcular las integrales. La primera sería integral de 0 a 1 medio de la función f menos la función h. ¿Qué sería la función f menos la función h? La segunda sería integral de 1 medio a 1, que es esta de acá, de la función g menos la función h. La siguiente integral sería de 1 a 3 medios, ¿de quién? De la función h menos la función g. Que entonces si quieren ustedes pueden sacar un... No pueden sacar nada, aquí no se puede hacer nada. Y luego aquí sería integral de h menos p de 3 medios a 9 cuartos. Y bueno, esto sería integral de 0 a 1 medio de f, que es 2x menos más 1, h raíz de x. G es menos 2x más 3, h raíz de x. H raíz de x, g es menos 2x más 3, entonces aquí queda positivo 2x menos 3, cambio de signo. Y luego aquí de 3 medios a 9 cuartos de h, que es raíz de x, y p es 2x menos 3, que sería menos, entonces 2x más 3.
Bueno, no sé si gustan que calcule esto, en realidad es relativamente sencillo porque las primitivas de todas estas son polinómicas muy sencillas. Si quieren, al menos puedo escribir la inversa de esta es x cuadrado, perdón, a la antiderivada, y la de esta es 2x a la 3 medios sobre 3, evaluado de 0 a 1 medio. La de esta expresión sería menos x cuadrado más 3x menos 2x a la 3 medios sobre 3. Muchachos, si ustedes no saben cómo calcular la inversa, perdón, la antiderivada del radical, este es el momento para decirme, si no lo recuerdo. Lo que hace es que lo elevas a x a la 1 medio y lo ves como si fuera un polinomio genérico, que es n más 1 dividido entre esa expresión más 1. ¿Qué estaba haciendo? X a la 3 medios sobre 3. Este es x cuadrado, este es 3x. Y el de este sería acá. Ok, si hace eso, evaluando cada uno de los valores, al final le va a dar 77 sobre 48, que es aproximadamente 1,6 unidades lineales al cuadrado, porque estamos calculando un área. ¿Dudas? ¿Sí? ¿No? ¿Tienen cuidado de esto o no? ¿No tienen el examen? ¿20 qué? Yo creo que yo lo tenía apuntado. No, no, no. No, no sé cuándo tienen examen. Ah, 21. Sí. Voy a dejar de compartir todo para solo compartir. Ok. Sí, me imagino que entonces la otra semana. Entonces sí es menester repasar esto con ustedes. Ok, entonces ejercicio 2. Calcule el área sombreada delimitada por las funciones f de x igual a 1 menos raíz de x más 5 y g de x como la raíz de 4 menos x menos 2. Y vamos a hacerles un pequeño dibujito. Dibujito, ¿dónde estás? Ok, entonces, bueno, una opción, muchachos, es hacerlo así. ¿Sí? Pero otra opción, que es de hecho lo que acabamos de hacer, que sería la integral, que usted puede, bueno, al menos con el dibujo lo puede ver que va de menos 5 a 4, pero usted puede calcular fácilmente sus intersecciones, pero no lo voy a hacer así.
Te los voy a enseñar de otra manera. Vamos a hacerlo así. ¿Ok? Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, sus límites de integración van a ser estos de acá. El -2 y el 1. Ok. Si yo lo hago de izquierda a derecha, entonces yo estoy interpretando las funciones en que su variable independiente es y. ¿Será que yo puedo? No puedo. Control, no, Alt. No, no sé cómo. Shift, Alt, G2. No. Que es que lo que yo quería es cambiar. Ah, bueno, pero creo que puedo seleccionar la imagen. O sea, la idea, muchachos, es que yo... Ah, no, no puedo. Así sí puedo. Es que yo le dé vuelta, más bien para acá. Y entonces interpreto, vamos a ver si es cierto. Sí. Interpreto esta, la cual es la función F como piso y la función G como techo. Eso es lo que yo estoy haciendo ahora más bien, pero en Y. Entonces, en vez de girar usted la hoja, lo invito a que usted gire la cabeza. Bueno, pero creo que ustedes ven al revés, entonces tendrían que girarlo así. ¿Ok? Y entonces ya pueden ver quién sería el techo y quién sería el piso. ¿Y por qué lo voy a hacer al menos este ejercicio así? Si también lo puedo hacer de la otra forma. Porque muchachos, pasa y resulta que las inversas de los radicales son cuadráticas. Entonces, menos tedioso cuando yo lo que tengo es algo al cuadrado. En cambio, con esto me va a quedar 3 medios. ¿Entienden? Eso es por eso es la leve diferencia. Son cuadráticas. Entonces, y el cálculo de las integrales se vuelve menos tedioso. Sin embargo, usted lo pudo haber hecho de las dos maneras. Entonces, esta función, la cual es una y, paso a restar el 1 y luego elevo al cuadrado y luego paso a restar el 5. Y eso es igual a x. Y para la función g, paso a sumar el 2, elevo al cuadrado y me queda 4 menos x. Entonces, paso a restar el 4, pero me queda menos x, entonces le tengo que hacer cambio de signo, entonces este queda negativo y el 4 positivo. Entonces, muchachos, esta de acá, esta es G y esta es F. Entonces, como estoy integrando de aquí para acá, esta sería la piso y esta sería la techo. Que veanlo, esto sería como pared izquierda, esta pared derecha. Antes de hacer esto, también falta, obviamente, hacer el cálculo de los puntos donde se intersecan, que va a ser en Y. Entonces, para la intersección voy a igualar esas dos expresiones. Y menos 1 al cuadrado menos 5 va a ser igual a 4 menos y más 2 al cuadrado, que esto no es otra cosa más que y cuadrado menos 2y más 1 menos 5. Eso va a ser igual a 4 menos y cuadrado menos 2 menos 4y, perdón, menos 4. Este se cancela con este.
2y cuadrado. Ay. ¿Aló? ¿Me escuchan, chicos? Ok, es que me está saliendo un error ahí de conexión. Ok, entonces, estos son los valores que de hecho gráficamente podemos ver que coinciden. Y tiene que valer menos 2 y 1. Entonces, la integral correspondería, el área sería a el integral de menos 2 a 1. ¿De cuál función? Esta, la cual es f, que f despejado en términos de y es esta, que bueno, no es otra cosa más que y cuadrado menos 2y menos 4, que es esta de acá. Sí, es esa. Sí, es esa. Menos la g, que es esta de acá. Positivo y cuadrado, positivo 4y. No, Willas lo está haciendo mal, porque es función del extremo grande menos el de abajo. Entonces va más bien primero este y luego la otra. Lo único que va a pasar es que va a quedar un menos de diferencia. O sea, la respuesta me va a quedar negativa, en correspondencia debería ser siempre positiva. Menos y cuadrado más 2y más 4. ¿Sí? Entonces esto es importante porque ven que ahora el diferencial es la y. Menos 2y cuadrado menos 2y más 4. ¿Sí? Eso sería menos 2y al cuadrado sobre 3 menos y cuadrado más 4y evaluado de menos 2 a 1. Y eso, si usted lo calcula, da 9. ¿Ok? ¿Dudas? O sea, respuesta, 9 unidades lineales al cuadrado. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a hacer unas de longitud de arco. Calcule la longitud de arco de la curva y igual x al cuadrado sobre 2 menos logaritmo natural de x sobre 4. Cuando la x está en el intervalo de 2 a 4, incluyéndolo. Sin incluirlo, de hecho, va a dar exactamente igual. Sí, porque, digamos, si usted calcula un perímetro, ¿qué? ¿Tomo o no tomo los extremos? Es indistinto. Va a dar igual. Se lo han puesto a preguntar, muchachos. O sea, ¿cuánto es el ancho de cada punto en el perímetro? 0. Que no tiene anchura. O podrían verlo como definición con límite, ¿no? O como epsilon. O sea, tan pequeño como yo quiera. De la misma manera como cuál es el ancho en cada una de las líneas cuando estamos integrando. 0. ¿Verdad? Enormes, enormes, enormes comillas. Enormes comillas. Sí, esos son uno de los temas interesantes con el cálculo infinitesimal. Bueno,
Para el cálculo, muchachos, de la longitud de arco, recuerden que la formulita es integral de AB de la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado. Entonces, vamos a calcular primero la derivada. La derivada entonces sería x, porque bajo el 2 y se cancelan los 2. Y la derivada del logaritmo natural es, bueno, 1/4 por 1 sobre x. Si yo elevo al cuadrado y le sumo un 1, sería, bueno, x menos 1 sobre 4x elevado al cuadrado más 1. Esto no es otra cosa más que x cuadrado menos este por 2, o sea, 1/2, más el segundo al cuadrado, que sería 1 sobre 16x cuadrado más 1. Esto es x cuadrado más 1/2, más 1 sobre 16x cuadrado. Y si lo ven, esto es como este, solo con el signo contrario. Entonces, si aplicamos fórmula notable, correspondería a este de acá. O sea, al haberle sumado un 1, el menos se convirtió en más. ¡Qué maravilla! Porque entonces, muchachos, a la hora del cálculo de la raíz, ¿qué va a pasar? De que no está elevado al cuadrado. Entonces, la longitud de arco correspondería a la integral en el intervalo de 2 a 4 de la expresión x más 1 sobre 4x. El de este es x al cuadrado sobre 2. Y el de este es logaritmo en valor absoluto de x sobre 4. Su antiderivada, estoy hablando, ¿verdad, muchachos? Y se evalúa, bueno, 4 al cuadrado, etcétera. Bueno, al final eso da 6 más el logaritmo natural de 2 sobre 4, que es aproximadamente 6 con 17 unidades lineales. ¿Hay dudas? Bueno, entonces, muchachos, no hay forma de perderse. Calcule primero la derivada, luego lo eleva al cuadrado y súmele 1, luego le calcula la raíz y ya, lo que queda es integral, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer otra número 2, como para ver si quedó claro el tema de longitud de arco. Determine la longitud de arco en el intervalo de pi sextos a pi tercios de la curva y igual logaritmo natural del seno de x. ¿Ok? Entonces, para su respectiva solución, muchachos, vamos a calcular primero la derivada, que la derivada del logaritmo es la expresión abajo, pero como lo que hay adentro no es una x, sino una función, o sea, es una composición, entonces, regla de la cadena, multiplico por la derivada del seno, ¿cuál es? Coseno. Y, eso yo lo conozco, eso es la cotangente. Entonces, si yo elevo al cuadrado y le sumo 1, me va a quedar cotangente al cuadrado más 1. Pero eso no es otra cosa más que cosecante al cuadrado por identidades trigonométricas. Entonces, si yo le aplico la raíz, es nada más la cosecante. Entonces, integral de pi sextos a pi tercios del cosecante de x
Bueno, sí saben cuál es la primitiva del cosecante. La primitiva del cosecante es el logaritmo natural de cosecante de x menos cotangente, o también el logaritmo natural del tangente de x medios, también. Evaluado de pi sextos a pi tercios. Y esta expresión es logaritmo natural de, bueno, cuando vale coseno es 2 sobre raíz de 3. Cuando vale cotangente es 1 sobre raíz de 3. Estoy hablando primero en pi tercios, ¿verdad? Menos, y cuando evalúo en pi sextos me queda 2 menos raíz de 3. Y esta expresión de acá, muchachos, perdón, aquí va con un menos. Si junto, porque como es una resta de logaritmos, se puede dividir, eso es el logaritmo de raíz de 3 por 2 menos raíz de 3 sobre 1, porque estos tienen el mismo denominador. Entonces hago la resta 2 menos 1, que es 1, 1 sobre raíz de 3 multiplicado por, perdón, 1 sobre raíz de 3 dividido entre 2 menos raíz de 3. Si quiere puedo homogeneizar, racionalizar como guste, pero ya con esta expresión es más que suficiente. Si quiere lo puede ver que aproximadamente es 1,17. ¿Sí? Con 77. Eso es lo que vale el perímetro entonces de esta curvita en este intervalo. ¿No? Sudations. Vale. Vamos a calcular, ya calculamos perímetros, ya calculamos áreas. Lo que nos falta, que nos enseñaron en el kinder, es volúmenes, ¿verdad? Entonces, perdón, 5. Hallar el volumen del sólido que se forma al girar la curva y igual a medios de e a la x sobre a más e a la menos x sobre a. Creo que esto es una catenaria, muchachos. Me parece que es una catenaria. Catenaria. O un asteroide. No me acuerdo. Me suena más catenaria, muchachos. Sí, porque es una parábola. Es una catenaria. Sí, la catenaria tiene una estructura muy similar a la parábola, muchachos. De hecho, es una de las estructuras más firmes porque cuando su apertura tiende a cerrarse, en cambio la parábola tiende a abrirse. Entonces, algunos de los puentes están construidos a partir de una catenaria, no es una parábola. Lo que pasa es que cuando uno le toma la foto, como son tan similares una a la otra, usted dice, ay, pero es una parábola. No, no lo es. Puede buscar catenaria y parábola y va a ver que le van a salir cosillas de puentes. Bueno, entonces, esa es la función. ¿Cómo calculo el volumen del sólido al girar esa funcioncita? Para que en realidad lo que estamos haciendo básicamente, la catenaria que se tiene... Ah, bueno, pero yo no le dije en qué intervalo. Desde x igual 0 hasta x igual b. Alrededor del eje X con A y B reales. Entonces, es como una parabolilla así. Aquí digamos que vale B. Aquí está el 0. Y entonces, cuando yo hago el sólido de revolución con respecto al eje X, voy a hacer primero su reflexión y luego entonces usted va a hacer aquí pues la trompetilla, ¿no?
Ahí estaría entonces el volumen, que es el que quiero calcular, ¿no? Va a ser finito en este caso. Hay cálculos. Bueno, cuando veamos integrales impropias, entonces podemos ver aplicaciones. Por ejemplo, la famosa trompeta de Gabriel es una función, la cual es el logaritmo natural. El volumen es finito, pero el área, o sea, lo que lo cubre es infinito, según integrales. Entonces es interesante ver esa aplicación. Bueno, ¿cómo calculo el volumen? El volumen, acuérdense que es pi por los extremos. Los extremos sería aquí de 0 a b de la función elevada al cuadrado. Ok, voy a elevar entonces a medios al cuadrado. Esto es, o sea, la variable, muchachos, es x, a es una constante. Entonces, a medios al cuadrado sería pi a al cuadrado sobre 4, puede salir de la integral. Y aquí me va a quedar el primero al cuadrado, que es e a la 2x sobre a, más el segundo, 2 veces el producto de esto. Que el producto de esto, como este es el inverso multiplicativo de este otro, entonces a la hora de multiplicarlo dan 1 por 2, 2. Más elevar al cuadrado este, que sería menos 2x sobre 2. ¿Verdad? Ok, y entonces esta expresión, ¿cuál es la primitiva de la exponencial? Muy sencilla, es nada más multiplicar, bueno, dividir la constante que está aquí a la x, que es 2a, que si divido 2 entre a, eso sería a medios, de e a la ella misma, evaluado de 0 a b. La primitiva de 2 es 2x, evaluado de 0 a b. Y análogamente aquí, el inverso sería, el inverso de la constante menos 2 sobre a es a sobre 2, de e a la menos 2x sobre a, evaluado de 0 a b. Y entonces cuando yo hago eso al fin y al cabo me queda pi al cuadrado sobre 4d a medios por e a la 2b sobre a. Cuando vale 0, esto vale 1. ¿Verdad? E a la 0 da 1, entonces me queda a medios. Esta expresión cuando vale b es 2b. Y cuando vale 0 es 0. Y esta otra expresión, cuando vale b es e a la menos 2b sobre a. Positivo porque va con aquí un menos. Cuando vale 0, esto da 1 y va a quedar esta expresión de acá. Que se va a cancelar entonces este con este. Estos dos no se cancelan, cuidado, porque tienen exponentes diferentes. Entonces nada más usted distribuye esta constante por cada una de las tres expresiones que me quedaron aquí. Me va a quedar pi a la 3 sobre 8, e a la 2b sobre a, más 2 entre 4 es 2, pi al cuadrado b sobre 2, menos pi a la 3 sobre 2, sobre 8, disculpen, e a la menos 2b sobre a. ¿Okay? Entonces vean que me quedó en términos de b y de a la solución. O sea, logré generalizarlo para cualquier catenaria, porque la catenaria de hecho se define en términos de a, y para cualquier límite. Entonces, como b es real, puedo tomar la integral de aquí a, como puedo tomar la integral de acá. ¿Okay? Algo interesante que podría usted ver es que creo que esto es una función par. Entonces, al ser par, si yo tomaba la integral de menos b a b, es lo mismo que tome el doble producto de la integral de 0 a b. Entonces, esto digamos que es un resultado muy genérico para muchas cosas. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Vamos a ver otro sólido de revolución.
calcule el volumen del sólido generado al girar la región por y igual x y y igual x cuadrado alrededor del eje y. Entonces, vamos a hacer un pequeño bosquejo de qué es esto. Bien. La función y igual a x es esta. La función y igual a x cuadrado es esta. Se intersecan en 0 y en 1, son los únicos puntos en donde coinciden y solo pueden ser 2 porque la solución x cuadrado igual a x, como es de grado 2, solo tiene 2 soluciones reales. También complejas, pero particularmente ambas son reales. 0 y 1. Ok, entonces como quiero girar alrededor de este eje, cuando hago este giro, voy a hacerlo de otro color. Cuando hago este giro, entonces aquí va a haber una reflexión, ¿no? Y entonces, muchachos, hay una reflexión tanto de esta como de esta otra. Entonces, en realidad lo que estoy girando es esta parte de acá. Vean que es como si lo que tenga es como una sandía y justamente le corto un cono, ¿sí? Hago un corte de cono. Entonces, vean que es como si yo quisiera calcular todo el volumen y luego hago la resta del cono. Entonces, si yo hago eso, ahorita les hago un applet para que vean qué es lo que les estoy diciendo. Bueno, como vamos a girar con respecto al eje Y, conviene entonces ver estas funciones en términos de Y. Entonces, estas funciones en términos de Y, bueno, tan sencillo como el X queda igual porque la identidad y la otra va a ser raíz de Y. Sus intersecciones, Y igual raíz de Y, implica que Y cuadrado menos Y es igual a 0. Y de aquí Y menos 1. Y de aquí, como les dije, solo hay dos intersecciones, el 0 y el 1. Entonces, cálculo de volumen sería integral de 0 a 1, ¿verdad? Que sería esto de acá, ojo, que a dónde estoy integrando es aquí, en 1 y en 0. Yo sé que también coincide aquí el 1, pero interesa que lo estemos leyendo en Y, ¿verdad, muchachos? No en X. En Y estamos integrando de la función gorda de afuera, esta de acá, de la parábola, la panzona, o sea, x cuadrado. Esa la vamos a elevar al cuadrado. No, no la vamos a elevar. Sí, esa la tenemos que elevar al cuadrado. No, perdón, muchachos. Porque estamos trabajando en Y. Entonces sería esta elevado al cuadrado por pi, discúlpenme, menos la lineal elevado al cuadrado, que es la de adentro. Ay, qué necio yo con X. Perdón, Willis. De Y. Eso sería integral de 0 a 1. ¿De quién? De Y menos Y cuadrado. Esto es muy sencillo, porque entonces esto me queda Y al cuadrado sobre 2 menos Y a la 3 sobre 3, evaluado de 0 a 1. Cuando vale 1 me queda un medio. Cuando vale y un tercio, cuando vale 0 da 0. Y un medio menos un tercio, todos sabemos que es, perdón, el pi. Es un sexto, entonces me queda pi sextos.
Ok, ¿cómo podría visualizar esto en GeoGebra? Ay, pero es que ¿dónde estaba? 2018, cálculo 2, GeoGebra, sólido de revolución en el eje Y. Estos ay, fíjense qué curioso. Yo tenía uno de longitud de arco y hasta ahora me doy cuenta. Ya les enseño el trabajito, muchachos. Voy a compartir otra vez toda la pantalla. Bueno, para los que ya habían estado el semestre pasado, esto no les va a ser ninguna novedad, pero bueno, háganse los sorprendidos. La función que habíamos calculado, hicimos dos, pero podemos, si quieren, calcular nada más la del logaritmo del seno. Y lo hicimos en el intervalo pi sextos. Y pi tercios. Entonces, como ven, es lo que hace, bueno, aquí está tomando, digamos, aquí vamos a tratar de hacerle un zoom. Está la curva que queremos calcularle, el perímetro. Entonces, uno lo que hace es que empieza a tomar muchos intervalitos, o sea, hace como una interpolación de puntos, y empiezo a hacer muchas líneas, y cuando empiezo a hacer líneas es cuando me calcula entonces este valor, que como yo les había dicho, me daba, ¿dónde estás? 0,77, redondeado, es que da 0,767, por eso el redondearlo da 77. ¿Qué? Entonces este applet yo ahorita se los paso, y el del sólido de revolución que acabamos de hacer, ay, la sangre del Cordero de Cristo. Toda la pantalla mejor, mucho es más fácil. Okay, entonces, esto lo estamos haciendo con el eje Y. Aquí está Z, este es X y este es Y. Entonces, la función que estamos haciendo, la de afuera es raíz de X, raíz de Y, que necio yo, y tiene un hueco, que era la identidad, y estábamos integrando el intervalo de 0 a 1. Entonces, ay, no, lo puse al revés, muchachos. Ah, no, es que no le di visualizar sólido. Creo que eso era. Sí. Entonces, ven, al fin y al cabo, aquí voy a tratar de hacerle un zoom para que se vea. ¿Sí lo ven? Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Aquí, esto es lo que estoy calculando. Entonces, estoy calculando el volumen de la roja. Es que no sé cómo puedo adentrarme. Bueno, el volumen de lo de adentro, que me va a quedar como una copita. Y justamente como esta, la identidad es un cono, que es este verde. Entonces yo estoy calculando el volumen, o sea, como si yo estuviera rellenando aquí este hueco. Ese es el volumen que yo estoy calculando. Entonces al final me da pues pi sextos. Es una forma para que ustedes lo puedan corroborar. Bien. Si no tuviera hueco, o sea, si solo fuera esta, bueno, entonces podemos ver que entonces daba pi medios. O sea, la otra tenía que ser pi tercios, ¿verdad? Para que la diferencia me dé pi sextos. ¿Sí? Entonces, bueno, es una forma. Yo estos applets se los voy a pasar para que lo puedan verificar. ¿Ok? Y finalmente vamos a terminar entonces con haciendo un sólido de revolución, pero en un lado donde no se aleje, donde sea otra recta. ¿Ok? Entonces, ejercicio 7. Calcular el volumen del sólido generado
al girar la región, y igual la parábola x cuadrado y y igual la otra parábola 4x menos x al cuadrado. Alrededor de la recta y igual 6, ¿ok? Entonces, si yo hago un pequeño bosquejo de qué es lo que tengo, esta parábola es x cuadrado, está por aquí. Y 4x menos y pasa en 0, pero el vértice menos b sobre, o sea, en 2. Ok, entonces hace más o menos como así. Una cosa así. ¿Sí? Entonces, esto es la parte que vamos a darle vuelta. ¿En cuál eje? La recta y igual 6. Entonces aquí dibujo la recta. 6. Entonces cuando yo le doy vuelta, aquí voy a tener que tomar una simetría. Y entonces, cuando yo le doy vuelta a esto, es esto lo que se forma, ¿no? Que ahorita les hago el bosquejo de cómo es que quedaría. Entonces, a la hora de hacer este corrimiento hacia arriba, entonces, muchachos, aquí lo que va a pasar es que va a ser entonces el volumen igual a pi por la integral. Ah, bueno, es que me falta el cálculo de las intersecciones, perdón. X cuadrado igual a 4x menos x al cuadrado. Eso sería 2x cuadrado menos 4x igual 0, que se intersecan en 0 y en 2. Entonces ahora sí, el volumen correspondería pi veces la integral de este intervalito, que sería este de acá. Ese es al que vamos a estar girando en ese intervalo de 0 a 2. La primera función, la cual es la techo, es esta morada, la cual es 4x menos x cuadrado. Entonces, un momento. No sé por qué yo lo hice al revés. $128. Sí, sí es al revés. ¿Por qué? Ya lo vi, muchachos. Porque el volumen que queremos, muchachos, es el de esta región. Entonces, sí, las disculpas del caso. Siempre vamos a poner primero la que queda por fuera. La que queda por fuera es x cuadrado y la que queda por dentro es 4x menos x cuadrado. Entonces, lo que yo estoy calculando para calcular ese volumen es el volumen de afuera, el cual es el de naranja, menos el volumen de adentro, el cual es el morado. Entonces, la de afuera, como hay un corrimiento, sería 6 menos x cuadrado
todo lo elevamos al cuadrado y así calculamos entonces las áreas de todos los circulitos. Luego hacemos menos 6 veces la diferencia de este de acá. Es 4x más x cuadrado. Eso lo elevamos al cuadrado y tomamos el diferencial. Eso es pi veces la integral de 0 a 2 de. ¡Ay, qué largo que queda! 36 menos 12. Espérense, muchachos, lo voy a tener que hacer más abajo. Pi veces la integral de 0 a 2 de 36 menos 6 por 2, 12. Más x a la 4 menos, bueno, aquí es un trinomio al cuadrado, entonces hay una fórmula para trinomio al cuadrado, pero si no, entonces lo que usted hace es que eleve primero este al cuadrado más este otro al cuadrado y luego hace este al cuadrado, ¿verdad? Que queda como binomio. Se estará haciendo dos binomios, pero al fin y al cabo lo que le tiene que quedar es esta expresión de acá. ¿Sí? No me voy a detener tanto en eso porque son expresiones algebraicas, ¿no? Esto es nada del otro mundo. ¿Ok? Y esa expresión me va a quedar, bueno, los 36 se cancelan. El 12 y el 12. Bueno, es que aquí hay un 16. Todos negativos, 24 y 16, 40. 40x cuadrado. El de x a la 3 es solo el 8x a la 3. Y el lineal es solo 48. Esto es pi veces menos 40 x a la 3 sobre 3 más 8 entre 4 es 2 x a la 4 y 48 entre 2 es 24 x a la 2 evaluado de 0 a 2. Entonces solo interesa evaluarlo en 2 porque en 0 todo se anula. Entonces eso me va a quedar pi 8 por 4 32, o sea, menos 320 sobre 3, más 2 a la 4, 16, ¿no? Por 2, 32. Y 24 por 4, 16, 4, no, 4 por 2, 8 más 1, 9, 96. Bueno, y si hacen eso, les va a quedar al final 64 pi sobre 3. Unidades lineales a la 3. Hagamos una visualización entonces con los applets de cómo sería esto. Vamos a usar ahora más bien el de eje X. Hay dos diferentes, a pesar de que la visualización cuando se los pase se van a dar cuenta que es la misma. En realidad, ¿sí está cargando? Sí está cargando. ¿Lo están viendo? Sí, lo están viendo. Entonces el de afuera sería 6 menos x al cuadrado. Y el otro sería 6 menos 4x más x al cuadrado. Entonces, cuando yo, bueno, ¿verdad? Aquí verificamos que es 64 pi tercios. Y cuando le damos vueltita, ay, perdón, es que quiero ver el sólido. Entonces, lo que estoy rellenando es este agujero de acá, ¿no? Vamos a, espero que sí se lo imaginen, ¿no? Yo estoy rellenando esto.
que ven, lo que queda al final es como una dona vacilona, como una vasija. Interesante, ¿ah? Qué bonito. Y, ay, qué maravilla, era de 0 a 2 justamente, era el intervalo que tenemos que hacer, no tuvimos que adecuar nada más. Ven, qué bonito, muchachos. Como si sirve en la tecnología. No, bueno, muchachos y muchachas, si no hay más dudas, no hay más sugerencias, eso sería todo por hoy. Yo les paso, ya saben, este PDF y les voy a pasar los applets para que puedan estudiar con eso y se puedan apoyar. ¿Está bien? Muchas gracias por su Sí, más bien participación. gracias, Armandito. Con muchísimo gusto. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, hasta luego.